vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy porque hubo sesión en el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande la semana pasada, pero nosotros nos tomamos nuestros tiempos. No, está bien. Entonces la llamamos a la concejala de Forja, Lucía Rossi. Recién hoy dijimos, vamos a hablar el viernes de la semana siguiente a la sesión con Lucía Rossi. No expliques todo. Sí. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. ¿Cómo les va? Buen día. Yo voy a hacer honor a la verdad. Me habían pedido salir la semana pasada y yo no pude. Bueno. Les pido disculpas y les agradezco no pasa el haber nada. podido Salva en salir vivo. hoy. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Lucía, bueno, muy viernes. Como siempre, varios temas que se trataron en la sesión del Consejo Deliberante y algunos que seguramente quedan en carpeta, quedan pendientes como para poder seguir discutiendo más adelante. Así es, sí, la verdad que fue una sesión bastante intensa, cortita, pero intensa, Sí. donde tuvimos varios proyectos del bloque Forja que pasamos a comisión, porque nos parece que el trabajo legislativo amerita buenos trabajos en comisión para poder incluir a la comunidad, para poder realmente hacer un trabajo que sea mucho más amplio y las discusiones más álgidas y más interesantes se dan siempre en las comisiones. Así que poder trabajar en herramientas para el Ejecutivo Municipal, algunas cuestiones muy concretas que tienen que ver, por ejemplo, con la reglamentación y la normativa, adaptar las nuevas normativas de la IGJ hacia los espacios colaborativos, los clubes y demás, que ya no deben hacer, según, insisto, la normativa de la IGJ, los balances, los tan temidos balances de fin de año, sino hacer informes, y la normativa del Ejecutivo no se adaptaba a eso todavía. Entonces hay una propuesta que hemos hecho para poder adaptarlo, e insisto, lo vamos a trabajar en la próxima comisión. Después, para regularizar el tema de las entradas digitales en la Casa de la Cultura Municipal, un espacio cultural hermoso que consideramos debe también ayornarse a estas nuevas épocas y facilitar a nuestros gestores y actores culturales la posibilidad de no tener que incurrir en el gasto de la impresión de las entradas para los sellos, cuando la gran mayoría de las veces la venta de entradas se hace de manera digital. Estamos trabajando también con los espacios de cuidado, eso lo presentamos en la sesión anterior y lo venimos trabajando en comisión, y haciendo una solicitud también, y esperando contar pronto con el acompañamiento del resto de los concejales para poder, en el marco de la ley Micaela, sumar capacitaciones que tengan que ver con estas tareas de cuidado que están tan feminizadas, tan invisibilizadas. Así que un gran trabajo legislativo, insisto, pero con un interés bien puesto en poder hacer una discusión seria en comisión para que los proyectos se fortalezcan, para que con las diferentes opiniones y puntos de vista se enriquezcan y poder entonces llegar a la sesión con un proyecto mucho más fuerte. Lucía, en este contexto en el que pareciera que todo lo que hay en términos de los avances que hubo, sobre todo en los últimos años en materia de derechos, todo parece ir para atrás, parece retroceder, parece que hay como si hubiera un nuevo consenso. ¿Vos entendés que en Río Grande todavía hay un núcleo fuerte de gente que entiende que este tipo de ordenanzas que tienen que ver con la cuestión del cuidado, con preservar justamente, tratar de eliminar o reducir brechas de género, es algo que en la comunidad de Río Grande sigue vigente como demanda? En realidad, se está haciendo un trabajo específico con las tareas de cuidado. Hace poco la secretaria de Desarrollo Comunitario, Ivana Ibars, estuvo en el Consejo Deliberante haciendo una presentación de un proyecto que están trabajando con una organización internacional que es muy interesante, pero la intención es poder hacer este trabajo legislativo para que precisamente esto trascienda las gestiones. Me parece importante y viene de la mano de esto que decís vos, ¿no? Que hay hoy un gobierno nacional negacionista, antiderechos, que viene con la intención de arrebatarnos todo, y cuando las cuestiones están discutidas en los recintos, aprobadas por los concejales, por los legisladores, digo, donde hay realmente una discusión de fondo en la que en este caso queda todo establecido con una ordenanza,
es mucho más difícil después tomar decisiones que arrebaten estos derechos. Lamentablemente no es imposible, pero sí las discusiones y los términos son otros. Entonces nos parece importante y necesario, insisto, poder trabajar en herramientas que se conviertan en derechos adquiridos, que sienten precedentes y que trasciendan las gestiones. Digo, específicamente las tareas de cuidado no son cuestiones que pasan, que son privadas y que solamente pasan en el ámbito familiar. Hay que involucrar al Estado, son cuestiones políticas en las que debemos involucrarnos, porque claramente al poner en discusión y al darle visibilidad a este tema es donde se pueden generar también herramientas y aperturas diferentes que son necesarias en este contexto en donde, insisto, el grueso de las tareas de cuidado recaen en las mujeres, en las feminidades, y son tareas que están súper invisibilizadas y que no forman parte por ahí en el colectivo de una tarea de desarrollo laboral como lo es, ¿no? Totalmente. Bueno, también, si bien no fueron parte de la sesión pasada, calculo que sí un poco en danza lo que es la preocupación por la industria y cómo se avanza también para poder preservar los puestos de trabajo en caso de que las cosas no se den de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo lo Sí. siguen charlando, tratando en el Consejo? Sí, mira, nosotros en la última sesión salió aprobado también por unanimidad en un proyecto que se presentó como interbloque de todos los bloques, no fue un proyecto, empezó como un proyecto y luego en la parlamentaria lo establecimos como un decreto que fue al referéndum del bloque después, en la que manifestamos y quedó, por supuesto, registrado el rechazo a estas manifestaciones del gobierno nacional respecto a la quita de los aranceles que sin lugar a dudas tiene una proyección sumamente compleja para toda Tierra del Fuego, pero puntualmente para la zona norte de la isla, que tiene una actividad productiva en cuanto a la electrónica que es mucho más contundente, ¿no? Entonces, lo vivimos con plena preocupación. Lamentablemente desde este ámbito legislativo no son tantas las herramientas concretas que podemos dar respecto a este tema que tiene una vinculación directa con decisiones que se toman en el ámbito nacional, pero sí poder manifestarnos concretamente. Y después sí todos los concejales coincidimos en, bueno, ponernos a trabajar y generar mesas de diálogo específicas para poder empezar a pensar en herramientas paliativas para la crisis que entendemos a partir de enero se va a vivir con mucho más profundidad. Ok. ¿Y hay algún tipo de comisión en donde se trabaje con expertos o gente que pueda llegar a evaluar esta repercusión, ya que no sé si se juntan o tienen alguna reunión aún por fuera del Consejo con los mismos CEOs de las empresas, bueno, y aparte de los trabajadores, ¿no? Sí, con las empresas todavía no nos hemos juntado, honestamente. Sí estuvimos reunidos con algunas cámaras, con la Cámara de Comercio, con diferentes gremios que también a los que les pedimos conversar. Desde el bloque Forja nos hemos juntado también con autoridades de industria y del Ministerio de Trabajo, porque en definitiva lo que necesitamos para poder hacer también una legislación correcta son datos concretos, ¿no? Datos duros. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, insisto, desde el bloque Forja, para poder después acercar al resto de los concejales, es poder recabar toda esta información que ya un poco se hizo bastante más pública a partir de la preocupación de todos, ¿no? Pero al principio, entre tanta incertidumbre, saber cuáles eran la cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que corrían peligro, conocer específicamente los números de los ingresos que tiene que haber en la FAM, cuáles fueron las recaudaciones aproximadas y cuáles fueron los gastos, los desembolsos que se hicieron en la provincia, cuestiones que, insisto, por la actividad que desarrollamos desde el Consejo Deliberante, no tenemos ni teníamos en ese momento la necesidad de tener el dato duro, y hoy es claramente una necesidad conocer concretamente cuántos proyectos había
aprobados para la ciudad de Río Grande, cuántos proyectos hay desde la órbita del gobierno nacional hace muchos años también para este cambio de la matriz productiva que aún no fueron aprobados, porque no olvidemos que la última palabra la tienen desde Nación. Claro. Entonces, conocer cuál es concretamente la realidad y después sí tratar de siempre estar poniendo palabra para estos embates que se hacen desde la órbita nacional también respecto a si ensamblamos o no ensamblamos, digo, con tanto daño, ¿no?, que nos han hecho desde el periodismo de la capital con este mote de ensambladores, como si en otras industrias a nivel mundial no se hiciera también un trabajo de ensamblaje, pero sin conocer realmente cuál es el proceso productivo, la capacidad instalada, todo lo que se desarrolla en Tierra del Fuego respecto a la industria. Así que, insisto, haciendo un trabajo no solamente de los discursivos, ¿no?, sino realmente a través de este rejunte de datos poder hacer un trabajo legislativo que de verdad sea mucho más serio y que acompañe a las políticas del Ejecutivo Municipal para, insisto, generar aunque sea herramientas paliativas para esta crisis que entendemos va a ser fatal, porque además, digo, esto un poco lo estamos viviendo ya con el diario del lunes, porque nos pasó en el 2019 con también la quita de aranceles para las notebooks y uno más o menos ya, digo, no tiene, yo no tengo una expresión de deseo de que esto se repita para nada, No, pero obvio. insisto, ya lo pasamos. Entonces es, bueno, en este caso poder anticiparnos todo lo que se pueda para que el golpe sea lo menos violento posible, pero sabemos que va a ser realmente muy complejo. Lucía, la posición, por lo menos la que se conoció públicamente, que era a través de un comunicado del CEO de Mirgor, de que tenían condiciones como para poder competir y que había cuestiones que tal vez podían llegar a compensarse, como por ejemplo la venta directa de fábrica al continente, esta nueva modalidad que parece que se va a implementar, eso no los tranquiliza. No, para nada. La verdad que no, pero porque insisto, porque es algo que ya nos había pasado después cuando empezó a suceder todo esto de lo que el gobierno de la provincia no tenía certezas de cómo iba a salir este bendito decreto. Digo, no había una comunicación previa respecto a lo que se estaba cocinando en Buenos Aires, pero evidentemente sí lo estaban cocinando con los empresarios, ¿no? Entonces, claramente hay cosas que nos despiertan más dudas que otra cosa. Digo, realmente es toda una situación compleja. Yo insisto, no es una expresión de deseo, yo no quiero ni estoy esperando que esto haya sido un complot o que realmente haya un desinterés por las fuentes de trabajo de los fueguinos y fueguinas en esta bendita búsqueda del régimen fiscal y de estas herramientas que busca el gobierno nacional llevándose puesto al que se ponga adelante, ¿no? Pero la verdad que yo, en este contexto y como está redactado el decreto hoy, no, para enero y para en adelante, creo que la situación va a ser de una crisis fatal. Uh-huh. Lucía, siguiendo con la sesión, vimos también que se presentó un pedido de informe, pero que evidentemente manifiesta una preocupación por parte del bloque de Forja, que tiene que ver con la cuestión vial y con los accidentes de tránsito. ¿Ha habido muchos accidentes de tránsito el año pasado? Muchísimos accidentes de tránsito. Y notamos que se viene incrementando el número de accidentes año a año. Y hay un sinfín de ordenanzas ya aprobadas por este cuerpo de concejales y por el anterior también, que no son ejecutadas por el municipio de Río Grande. Sí. Las ordenanzas para poder trabajar respecto a la seguridad vial se acumulan en el Ejecutivo, no se ponen en vigencia, y esto claramente no colabora no solo al trabajo legislativo, sino al ordenamiento que realmente debe hacerse en la ciudad, porque queda en evidencia que, digo, todavía no empezamos la época de hielo fuerte, recién ahora los días están empezando a ser más cortos. Esto sucedía, los accidentes suceden en una época del año en la que normalmente no debería haber la cantidad de accidentes que hay, y vemos cómo se siguen repitiendo. En el barrio AGP, por ejemplo, sobre la calle Pacheco, hay diferentes ordenanzas que ya están aprobadas
y que no se llevan adelante por el Ejecutivo Municipal. Hace poquitas semanas los vecinos lograron, a través de insistencias muy arduas, que se cambiara el sentido de circulación de una calle cuya ordenanza estaba aprobada hace un poco más de 4 años. Y digo, no tiene todo que ver con cuestiones presupuestarias, Sí. porque no es que se estaba pidiendo, no Claro, sé, eso es una cuestión muy concreta de un puente gestión. peatonal que sabemos que sale miles de millones y que Ujú. muchas veces no es una cuestión de voluntades, sino de recursos. Hay cuestiones que son muy específicas que tienen que ver con cartelerías, con cambios de circulación en las calles, de ordenamiento de lomas de burro, que realmente no modifican o no afectan seriamente al presupuesto municipal, pero si todo el Ejecutivo toma la decisión de no cumplirlas. Entonces esto también es todo un tema que nos preocupa, por eso también hicimos, como decís vos, Gonzalo, este pedido de informe, porque realmente queremos saber, bueno, entonces digo, ¿cuál es con la seriedad que van a tomarse desde el Ejecutivo Municipal el trabajo que hacemos en el Consejo Deliberante, pero por sobre todo trabajar en la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, porque estamos hablando ni más ni menos que de las vidas de nuestros Claro. vecinos. Sí, obvio. Realmente es un tema muy delicado, digo, no tiene que ver con el cambiar el sentido de circulación de una calle por una cuestión de capricho, sino porque hay un análisis de cómo hacer un ordenamiento de tránsito para que estos accidentes que suceden día a día no sigan ocurriendo. En esta intersección que yo te digo de Pacheco y Mora es el segundo choque con vuelco que se produce, está enfrente de una escuela, enfrente de una No. parada de colectivo donde circulan un montón de niños durante todo el día, y claramente también hay que trabajar fuerte en la seguridad vial, porque evidentemente la gente maneja rápido, con el celular en la mano, pero no vemos inspectores de tránsito en zonas donde, insisto, es evidentemente recurrente que Sí. sucedan accidentes, Eso te iba a y no preguntar, hay que es controles cómo está de el ningún cuerpo. tipo, y de hecho el Ejecutivo vetó hace poco también una ordenanza que había salido aprobada, que tenía que ver, que la había trabajado mucho Fede Runín, que es mi compañero de bloque, Ujú. y que precisamente tenía que ver con este Consejo de Seguridad Vial para trabajar con diferentes actores en herramientas que fueran provechosas para la comunidad y para poder trabajar en conjunto en esto que hoy es claramente una urgencia. Claro, pero el consejo ese existe. No, se aprobó, pero el Ejecutivo lo Ah, vetó. o sea, Río Grande no tiene sí, no sé, bueno, un consejo de seguridad vial no tiene. No, Está bien. ¿Y el cuerpo de inspectores que hay en la ciudad de Río Grande es suficiente y está mal distribuido? ¿O ustedes entienden que es un área que hay que reforzar con más personal, con más equipamiento, con más vehículos, no sé, etcétera? mira, no logramos tener todavía los datos concretos, honestamente. Ha habido varios pedidos de informe que no fueron respondidos con los datos específicos que se estaban solicitando, así que no tenemos el número específico, pero en la práctica lo que uno ve, lo que nos manifiestan los vecinos, es que no hay suficientes inspectores de tránsito o no se están haciendo los debidos los debidos pagos de guardia para que los inspectores puedan estar mayor tiempo en las calles, en los horarios pico. Hay recibimos constantemente pedidos de los vecinos en el marco de estos asuntos, e inclusive nos escriben también de diferentes espacios escolares en los que se solicita la presencia de personal de tránsito y tampoco se logra. Entonces, evidentemente una falla en eso hay, eh, pero no podemos, como insisto, no se nos responde desde el Ejecutivo tener el dato duro para saber cuál es la falla y entonces hacer una legislación que sea correcta. Yo por eso siempre insisto mucho en la necesidad y en la importancia de los pedidos de informe. Los pedidos de informe no son para contarle las costillas al Ejecutivo Municipal. Claro. Los pedidos de informe son para tener datos que nos permitan legislar. Sin datos es muy difícil porque realmente uno entonces está adivinando y puede suceder que saques trabajes y se apruebe una ordenanza que realmente no le sea útil al Ejecutivo, que termine siendo una ordenanza que se suma y que no tenga real sentido. Entonces, los datos nos permiten hacer legislaciones que realmente sean concretas, que se aproveche el recurso económico, el recurso humano, pero hay una negativa, por lo menos hacia los pedidos de informe que se hacen desde el bloque Forja,
de contestarnos con datos que nos sirvan para legislar. Lucía, la última, y agradeciéndote por tu tiempo, esta iniciativa de la presidencia del Consejo de, entiendo que es renovar o ampliar o hacer una sala de sesiones nueva, ¿cómo la ven desde el bloque? Mira, nosotros acompañamos en la última sesión para todo lo que tiene que ver con la regulación de la tierra, básicamente, que sí, venía acompañada esto de un informe de la Secretaría de Hábitat, era un informe realmente, un trabajo que se hizo muy completo y lo acompañamos porque, por un lado, consideramos que sí es necesario tener un lugar para sesionar. Yo entiendo, y esto también porque lo he hablado con diferentes vecinos, que no es una urgencia, pero también considero que las cosas importantes, o que las urgencias no deben corrernos de las cosas que sí son importantes también. Entonces me parece que es una iniciativa que realmente es necesaria, que es importante y que estaría buenísimo que se concrete. Ahora, respecto específicamente a los fondos con los que se van a hacer y demás, nosotros no tenemos información, no hemos visto nada por escrito. Yo no tengo por qué no creer para nada en la palabra de la presidenta del Consejo Deliberante. He escuchado, y de hecho hasta la apertura de sesiones de este año, ha hablado de un déficit de 900 millones de pesos que se pudieron recuperar y que con eso se encararía esta obra, pero nosotros no hemos visto todavía nada. Si supuestamente, o esperemos en realidad, que se presenten en algún momento para poder avanzar, pero lo concreto hoy, lo único que hemos visto y que por eso lo acompañamos, porque, insisto, era un trabajo que estaba bien hecho y que consideramos que es necesario e importante para el Consejo Deliberante y para todos los vecinos y vecinas de la ciudad, porque tener una sala de sesiones hace que también poder tener un acercamiento con la comunidad, que haya un espacio donde los vecinos y vecinas puedan venir, usar la banca del vecino, presenciar las sesiones, un montón de cosas que son importantes en cuanto a la participación comunitaria y la democracia. Estaremos acompañando, pero al día de hoy, insisto, solamente y concretamente hemos acompañado este proyecto porque fue lo único que se presentó y que de lo que vimos papeles, por así decirlo. Claro, claro. Bueno, habrá que esperar a ver cómo va avanzando. Lucía, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego. Lucía Rossi, concejala de Río Grande del bloque de Forja, hablando con nosotros sobre lo que fue la sesión en el Consejo Deliberante de la semana pasada y estos datos que daba respecto de los accidentes de tránsito. Elevado el número, y aparte, bueno, qué importante es tener justamente en la legislatura hubo comisión sobre no exactamente accidentes, pero sí sobre detalles de cómo manejarse y cómo reestructurar zonas viales, no solo de la ciudad, sino también de la ruta. O sea, todo ha cambiado y también hay muchísima, el parque automotor está en mucho crecimiento, crece también la población y es necesario abordar esas temáticas. Y bueno, y un poco lo que es educación vial, ¿no? Retomar, hay cosas que no... Yo digo retomar y seguramente va a venir alguien de tránsito y va a decir, ¿qué retomar? Si Estoy retomado ya. El problema es que retomamos mucho. Están retomando. Bueno, no, un poco joda, un poco real, ¿no? Porque es también habría que chusmear o habría que verificar este índice de las alcoholemias en la ciudad. Y obviamente el refuerzo de personal que pueda seguir dando educación vial. Claro, sí, fundamental.